Hoy quiero daros mi opinión sobre por qué creo que empezar el propio podcast que estáis tramando es una de las primeras cosas que debéis hacer. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, tu metapodcast diario donde te traigo noticias, herramientas, curiosidades, episodios de opinión y en definitiva todo lo que está relacionado con el podcasting que se cruza en mi camino, como es el caso de hoy. Hoy quiero hablaros de un paso que hemos dado todos, pero que nos cuesta mucho porque queremos tenerlo lo mejor posible para que nuestro podcast suene bien, consiga mucha audiencia, atraiga cada vez a más y más gente y en definitiva oyentes y que quede la mar de bien. Y es uno de los pasos que más nos cuesta dar a todos los que hemos comenzado nuestro podcast y es el hecho de lanzar nuestro primer capítulo, de ponernos a grabar por primera vez. Y si sois de aquellos que todavía no os habéis puesto delante de un micrófono, seguramente este paso os cueste mucho, pero ya os digo yo que será el primero de vuestros pasos en un largo camino. Por eso quiero aprovechar este episodio para empujaros directamente, notar mi presión, notar mis manos en vuestra espalda que os está empujando a grabar vuestro primer capítulo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todos los proyectos, sea un podcast, sea una página web, sea una carrera que vayáis a correr, ya sabéis que yo últimamente corro un poquito, sea vuestro primer día en el gimnasio, sea vuestro primer proyecto, en lo que sea, en cualquier ámbito, cualquiera de los ámbitos, vais a pintar vuestro primer cuadro, vais a escribir vuestro primer guión, cualquier cosa que vayáis a comenzar por primera vez, todo va a tener errores y todo siempre va a poder ser mejor. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que pulir, siempre hay cosas que una vez realizadas podréis decir, ay, esto lo tenía que haber hecho así, esto lo tenía que haber hecho así, quizás si lo hubiera hecho de esta manera, quizás si lo haya hecho de esta otra, pero si no lo hacéis, no comenzaréis ese camino. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchísimos podcasts que se quedan por el camino, que nunca llegan a ver la luz, porque les ha faltado ese impulso. Y hay muchos podcasts también que se quedan en el segundo, tercer, cuarto capítulo, pero también hay muchos podcasts que han superado los 10, los 50, los 100, los 1000 episodios y que siguen grabando y que acumulan audiencia porque en su día comenzaron a grabar. Y seguramente si el Jorge del 2012 escuchase este episodio, no se hubiera estado 6 meses pensando cómo podría haber lanzado ese primer episodio de mi primer podcast, de Por qué Podcast, que se lanzó en enero de 2013. Y a mí me costó mucho, ya digo, no sé si decir a los años, pero sí meses de maduración, a ver cómo lo hago y sobre qué tratará y cómo lo haré y a quién voy a invitar y una cosa y la otra y venga a darle vueltas y hasta que un día llegué y dije, no, quiero grabar mi podcast y lo voy a hacer ya mismo. Ese primer paso, ese primer episodio me ha llevado hasta donde estoy ahora. Ahora grabo un podcast diario, edito podcast para otras personas, tengo una productora de podcast. Bueno, no quiero ponerme medallas a mí mismo, simplemente es un ejemplo que seguramente muchos de vosotros os veáis reflejados, algunos de los que grabáis podcast, os veáis reflejados y echáis la vista atrás y digáis, ay, mi primera vez, me avergüenza esa primera vez. Sí, te avergüenza esa primera vez, pero fue el primero de los pasos que te han llevado a estar donde estás ahora mismo. Y si no hubieras dado ese primer paso, no estarías donde estás ahora mismo. Por eso quiero motivar a todos aquellos que os estéis pensando en grabar un podcast y en comprar un micrófono, porque este está mejor, o este es muy caro, pero este es más barato, me hace falta una mesa de mezclas, en qué plataforma lo subo,
Spotify ahora me ofrece esto, pero iVoox ahora lo otro, Spreaker que ahora no tiene límites, donde sea, me da igual, donde sea, con el micrófono que sea. No esperéis a tener una dicción perfecta, ni a una edición de audio super pulida, ni a conseguir un invitado estrella. No, lanzaros a grabar. Siempre vais a encontrar mejoras. El camino va a estar lleno de errores y de equivocaciones, como la que acabo de tener yo ahora mismo. Pero ese camino os llevará a vuestro crecimiento. No hablo solamente del podcast, hablo de vosotros como personas. Poco a poco, cada capítulo os hará que aprendáis una nueva motivación, un nuevo ámbito que os descubra, y cada episodio será parte de ese camino. Cada episodio, cuando lleguéis al capítulo número 10, echaréis la vista atrás y digáis, ¡ay, el capítulo 1, si lo hubiera hecho de esta manera! Ya, pero para llegar al 10, primero hay que grabar el 1. Así que vamos a grabar el 1 y luego ya llegaremos al 10. Y luego llegaremos al 100 y al 200 y a todo lo que queráis. Pero primero hay que empezar. Y el camino se comienza andando. Así que desde aquí, esto es un humilde capítulo de opinión para motivar a todos aquellos que todavía no tengáis podcast, o que estéis pensando, que ya tengáis podcast, pero que estéis pensando en un nuevo proyecto y que seguís dándole vueltas y lo haría así, lo haría así. Os voy a contar una pequeña anécdota de este podcast, ¿eh? No hablo del por qué podcast del 2012-2013, no, de este podcast. Yo llevaba ya rumiando bastante tiempo el hecho de hacer un metapodcast diario y más o menos sabía cómo lo quería hacer, y cuando apagué ese último cigarro dije, ahora es el momento, voy a sustituir el tabaco por el podcast diario. De esa forma me motivo más para grabar. De esa forma, poco a poco, mañana seguramente lo haré un poquito mejor que hoy, pasado mañana lo haré un poquito mejor que mañana, y así poco a poco aprovecho ese tiempo que malgastaba fumando y lo invierto en un metapodcast diario. Y seguramente mañana estaré un poquito mejor porque he dejado de fumar, y a la vez este tiempo lo invierto y este episodio ya está rozando los 800 capítulos. 800 días, bueno, son más, pero para que me entendáis, 800 días que poco a poco he ido puliendo, y que hoy seguramente cometa errores que mañana no cometa. Pero 800 días que he estado a vuestro lado, al otro lado del micrófono, 800 días sin fumar, 800 días acumulando coffees, 800 días haciendo crecer mi marca personal, 800 días aprendiendo sobre podcasting, cada día más, poquito a poco. Pero no hubiera llegado a estos 800 episodios si aquel día que dejé de fumar, no hubiera decidido lanzarme a la piscina y pasarme al otro lado del micrófono para compartir, en este caso, pues una gran pasión para mí, que es el propio podcasting. Pero os invito a que vuestra gran pasión también se convierta en un motivo más para grabar podcast. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que acaben de empezar o que ya lleven miles de episodios, me da igual, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis acceder al canal de Telegram, donde podéis votar en la encuesta semanal que hago cada sábado por la mañana, votar allí vuestros capítulos favoritos, y de esa forma pues dadme un poquito de feedback para ver qué episodios gustan más y cuáles gustan menos, y configurar una mejor parrilla de cara a las próximas semanas. Para acceder a este canal solamente tenéis que escribir t.me/al otro lado del micrófono, y de todas maneras os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, que por cierto están llenas de accesos pues para mi cuenta de Twitter, mi comunidad en Twitter, el Ko-fi, donde podéis mira, esto no lo he dicho, si por lo que sea tenéis dudas, necesitáis una motivación extra, o oye Jorge, quiero empezar un podcast pero necesito de tu ayuda, pues ya sea con la productora o simplemente con una mentoría, una asesoría, porque hay algunos aspectos técnicos de cara a mi nuevo podcast que necesito a alguien que ya se haya pegado con estas plataformas o con estos micrófonos, y necesito tu ayuda. En el Ko-fi tenéis acceso para contratar una mentoría, una asesoría, y que yo os ayude de cara a este verano,
de cara a la nueva temporada, pues que os eche una mano con vuestro nuevo futuro podcast. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.